partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia. Yo creo que hubo un error en el inicio del programa. Es la voz de la diáspora en Buen Provecho. El otro era también otro programa que transmitíamos los viernes y que dejamos congelado, que es Diáspora y Ambiente. Pero en este caso se trata del programa de todos los lunes desde hace 6 años en este su espacio pionero de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. Hoy, como todos los lunes, en este programa pionero que desde hace 6 años estamos transmitiendo semanalmente, conectando a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora, es decir, a todas las organizaciones de la nueva geografía de Venezuela, tenemos un distinguido invitado. Antes de presentar al distinguido invitado, cuyo currículum habrá que sintetizar por lo extenso y además porque donde ha estado, ya lo van a ver cuando veamos parte de su currículum. Dos cositas antes de esto, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los gobiernos de Texas y Florida. Esa cosa de decir que si no vienen a la frontera irá a ellos. Digamos, es verdad que suena muy feo. Yo recuerdo a Reagan en su último discurso acerca de la migración y el libro publicado por Ted Kennedy de su hermano, refiriéndose a las migraciones. Estados Unidos es un país que se hizo afortunadamente con muchos migrantes que llegaron de China, de Polonia, de Irlanda, de todos los países latinoamericanos, y eso vale oro. Eso es una y lo reconocen tanto Reagan como Kennedy. Entonces uno le llama la atención que se esté convirtiendo a la diáspora en un arma política, desafortunadamente. La otra cosa que está rodando muchísimo, con muchísima fuerza, es la información. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero llama la atención que se esté diciendo, no se había dicho hasta nada, que se están liberando algunos reclusos, tipo lo que se hizo con el Marielito, para enviar migrantes a los Estados Unidos. No sabemos si es verdad, nos cuesta creerlo, pero como mucha gente lo está diciendo y han salido articulistas hablando del tema, no queremos crear alarmas, sino sencillamente llamar a la reflexión y ver si hay datos que lo confirmen, para documentarlo y hacer periodismo serio sobre este tema. Bueno, tenemos como invitado a un invitado de verdad de superlujo, Álvaro Benavides La Greca. Álvaro es presidente del Caracas Press Club, fue vicepresidente de comunicaciones corporativas de Televen, fue gerente general de comunicaciones de CanTV. Eso ya da una dimensión de... Pero además fue jefe de redacción del Nacional. En la actualidad, conjuntamente con dos queridas personas, Carlos Blanco y María Sol Pérez Shell,
mantienen, conducen un programa en la televisión, Tres Contigo, creo que se llama el programa. No les voy a leer todo el currículum, de verdad, porque si no queremos hacer algo de programa. Entonces vamos a aprovechar que tenemos, aprovechar que tenemos acá a Álvaro para hablar, bueno, de muchos temas. Comenzaría por el asunto de la libertad de información, no el derecho a informar, sino el derecho a estar informados. El Banco Central de Venezuela produce información así como en condiciones de epilepsia, ¿no? No es porque no haya personal serio trabajando en el banco. Lo mismo pasa con el INE, no hay información, por ejemplo, de la diáspora. Lo mismo pasa con el instituto, con la información epidemiológica. Entonces, uno dice, ¿puede haber libertad de expresión si además la libertad de información está cerrada? Pregunto, Álvaro, y gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a ti, Tomás, por invitarme a este programa que creo que ha sentado las bases para que los venezolanos que estamos en Venezuela entendamos que ya nuestras fronteras, como tú lo dices, se han expandido prácticamente por todos los rincones del planeta. Venezuela está hoy presente y con mucha orgullo y gallardía, viviendo y haciendo patria en cualquier rincón del país. Y yo quiero felicitar a la organización que tú conduces porque se han dedicado a registrar la vida y los aportes, los padecimientos, los éxitos de tantos venezolanos que han tenido que irse de Venezuela, entre otras cosas, Tomás, y aquí conecto con tu pregunta, por la falta de libertad. Porque es que el problema es que la falta de libertad es quizá la carencia más grave que pueda experimentar un ser humano después de haber satisfecho, por supuesto, sus necesidades fundamentales biológicas, ¿no? Yo creo que el concepto de libertad de expresión o el derecho a estar informados son conceptos, Tomás, que están inherentemente grabados en el ADN de eso que llamamos la democracia. Es decir, yo no concibo un Estado democrático sin libertad de expresión. Y fíjate qué cosa que cuando los gobernantes tienen estas derivas dictatoriales, lo primero que hacen es desarrollar sistemas para reprimir ese derecho fundamental a que la gente exprese sus ideas y pueda recibir la información del entorno en el que vive simplemente para vivir mejor. De manera que no es posible, desde mi punto de vista, entender un Estado democrático si no hay primero una base del respeto al derecho consagrado además en las Naciones Unidas. El derecho a la información es una consagración universal, eso no es un capricho de los Estados, eso es una decisión del ser humano en aquella Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas después de la guerra. De manera que nosotros, hay países en nuestro continente que tienen conculcada esa libertad a unos extremos verdaderamente espantosos, que van desde la opacidad en el manejo de la información, el secuestro de la información y finalmente el cierre de los medios. Creo que además tenemos que extender ese derecho mucho más allá, Tomás, de gente como tú y como yo, que nos dedicamos, digamos que profesionalmente al mundo de la comunicación. Ese es un derecho que tiene cualquier ser humano independientemente de su condición. A eso me parece que me quedo en esa última afirmación porque es necesario para los gobiernos locales, por ejemplo, y para los gobiernos regionales y para el gobierno nacional, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, poder tener información para poder hacer un ejercicio de planificación serio, ¿no? Porque tú no puedes planificar para un país que ya no tiene 7 millones de venezolanos, de la misma manera que si tuvieses más 7 millones de venezolanos. Pero eso también es importante para la empresa, porque para yo poder planificar cuántos periódicos voy a vender, cuántos suscriptores voy a tener o cuánta mayonesa o cualquier producto voy a vender, necesito ver las dimensiones del mercado y eso es una información, es un bien público de la democracia y cuando se afecta ese bien público de la democracia, se está lesionando exactamente la democracia y
y las libertades. Pero por otro lado, el otro punto que señalas, Álvaro, es el de la estrategia del gobierno, que además lo hace en toda la región, lo viene haciendo de la siguiente manera, corrígeme. Vamos a defender la libertad de expresión y en nombre de la libertad de expresión creo un consejo especial integrado, por supuesto, por amigos y organizaciones públicas que dependen del gobierno, a quienes el gobierno designa. Vamos a crear un marco legal que favorezca el respeto, la verdad, además esa cosa tan etérea como la verdad, etcétera. ¿Qué hacer frente a eso? Porque es muy engañoso, es en nombre de la libertad de expresión, cercenan la libertad de expresión. ¿Cómo resolver ese dilema? Tú lo has dicho claramente, Tomás. Yo recuerdo cuando comenzó el gobierno de Chávez, que él hablaba con una fruición, como lo hacía con muchos temas, como si estuviese dándonos a los venezolanos el derecho a la vida, cuando acuñó aquel término de la hegemonía comunicacional. Porque la hegemonía comunicacional es conculcarnos a nosotros el derecho a expresar nuestras ideas y a vivir en un mundo que esté informado para poder, entre otras cosas, planificar la vida. Y tú dejaste afuera en ese mundo que dijiste para planificar el número de la información que necesitamos para todo, pero es que hay un punto bastante más dramático que ese, Tomás, que va con la vida de las personas. ¿Cómo haces tú para planificar la salud de un país si tú no tienes cifras sobre salud? ¿Cómo haces tú para educar a los niños en Venezuela, a los jóvenes, si tú no tienes cifras de la demanda de hospitales, de salas de clase, de pizarrones, de pupitres, de todos los enseres que están apaleados con esto? Todo eso es un derecho que tenemos los venezolanos para poder vivir en una sociedad y tener calidad de vida. Entonces, el monstruo de la hegemonía comunicacional ha terminado por dejar a Venezuela en un desierto de información, porque han desaparecido medios. De esos 7 millones de venezolanos que se han ido, o más de 7 millones que tú has registrado, Tomás, hay muchos que son periodistas que tuvieron que irse porque no, o bien eran perseguidos políticos por el delito de informar, o simplemente porque se quedaron sin fuentes de trabajo y están poblando otros países de habla hispana ejerciendo como periodistas. Y han desaparecido medios. Acaban de cerrar un conjunto de emisoras en un estado, no recuerdo cuál, porque ya eso es noticia de casi todos los días. Simplemente porque es un capricho gubernamental. Entonces, en efecto, se impuso la hegemonía comunicacional y nos quedamos en un país que uno no sabe. La información, el Banco Central no informa, el Instituto de Estadísticas no informa. Caramba, han cercenado los derechos políticos de muchos venezolanos para expresar sus ideas. Claro, y tú acabas de señalar el tema de los medios, que al final es el ataque al derecho de propiedad. Y el más importante de esos derechos es el derecho a la vida, que ha sido también conculcado en Venezuela, ¿no? Digamos, tenemos en términos de número de homicidios, estamos más cerca de Siria que de Colombia, después de 7 décadas de confrontación interna en Colombia, es decir, con guerrillas, fusiles, y sin embargo nosotros tenemos un número de muertos más próximos al otro. Pero el gobierno desde el principio se planteó una especie de lucha de clases entre periodistas y los dueños de los medios, ¿no? Entonces comenzó a confiscar, a estatizar e invadir, porque se han hecho invasiones en donde se perdieron equipos, se perdió historia de la comunicación. ¿Cómo vamos nosotros a hacer para recomponer eso, además frente a un proceso en el que estamos digitalizando el mundo, de transición digital? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el reto? Porque tenemos un enorme reto. ¿Ustedes han pensado lo que significa el esfuerzo que hay que hacer en este terreno para recuperar todo el terreno perdido? Un esfuerzo gigantesco que hay que hacer y quiero también aprovechar esta pregunta tuya, Tomás, porque el tema
tiene la relevancia que tiene y es tan grande que nosotros en el Caracas Press Club hemos decidido, digamos, establecer un acuerdo con la organización de la Red Global de la Diáspora para apoyarnos conjuntamente, tanto en Venezuela como fuera, porque esta es una lucha, no porque se fueron para Alemania o la Argentina, los venezolanos no están luchando por su país. Entonces a los venezolanos hay que alcanzarlos donde estén. Entonces, un convenio como el que acabamos de suscribir tú y yo en nombre de estas instituciones, creo que es un vehículo que nos ayuda a ampliar la voz, porque nosotros además, nosotros tenemos una desventaja que a la larga es una ventaja, Tomás, y es que nosotros no luchamos con pólvora, nosotros luchamos con palabra, y la palabra va a terminar por imponerse, por encima de los cañones. Porque la palabra es el instrumento más poderoso para el desarrollo del ser humano, sin la violencia y la brutalidad de lo que están haciendo, por ejemplo, Putin y los suyos en un país desvalido como es Ucrania. Nosotros creemos en la palabra y será la palabra la salvación. Y por eso es que es admirable que estemos tantas personas en el mundo llevando la palabra de la libertad, la palabra del rescate de la democracia. Yo veo al continente nuestro y a mí me abochorna y me da mucho coraje e inclusive indignación como ser humano que de todos los países que hay en América Latina haya 3 que tienen unas dictaduras férreas y son precisamente uno, el que más nos duele, el nuestro, pero también están Cuba y Nicaragua. Y esos son países que han ido cerrando el círculo, pero caramba, el sueño de la libertad no lo han podido exterminar en esos 3 países. Está vivo, tiene 1000 expresiones. Hemos visto en Venezuela últimamente los empleados públicos con sus limitaciones y con la dignidad del que quiere trabajar, salir a protestar por sus derechos. Hemos visto en Cuba cómo los cubanos comienzan a retomar sus luchas por la libertad. Hemos visto en Nicaragua. Y yo sueño, francamente, que estas nuevas derivas izquierdizantes que han poblado América Latina, caramba, no cometan la tontería de llegar a los niveles de represión social que han ocurrido en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, porque es que eso a la larga no paga. No solamente no paga, sino que paga mal. La gente termina yéndose. De Cuba se ha ido el 20% de su población, de Venezuela se ha ido el 20% de su población, y rescato una frase que dijiste antes, que la dijo Abilio, un entrevistado nuestro, que es un emprendedor en Argentina, que dice: nosotros no nos hemos ido de Venezuela, ¿no? Nosotros estamos lejos, nos mudamos más lejos. Digamos, estamos en el país. A lo que voy, ¿por qué los periodistas buscan y los comunicadores sociales buscan otros lugares? Porque la gente piensa en los comunicadores solamente creo yo, como los que están en los medios, pues el radial, los productores, televisión, prensa. No, pero es que el cierre de las empresas en Venezuela, la contracción del parque empresarial en Venezuela, desaparecieron centenares de miles de empresas. Con ellos desaparecieron las unidades de mercadeo, las estrategias, y ahí desaparecieron. Entonces no es solamente el tema de la libertad de expresión, no solamente tiene que ver con los medios, tiene que ver con una sociedad que necesita información para tomar decisiones, para estar informada, para saber qué hacer, incluso hasta para manejar información de enfermedades. Ahora, toda esta gente que está afuera, está dentro del país, está trabajando. Uno lo ve en las organizaciones que están en Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior, desde el año 2013, no sé, o 2011. Luego está Venezuelan Press en España, una organización que tiene también otro montón de años, 7, 6 años, operando, organizando los periodistas. Luego dentro de Venezuela, organizaciones como Expresión Libre, haciendo análisis, o la gente del IPI, el propio Caracas Press Club, y la necesidad de articular todo ese esfuerzo, no solamente en el ámbito de la denuncia, que es importante, sino también en el ámbito de la creación
Y cuando hablo de creación, estoy pensando en el papel de los medios y su relación con la diáspora. ¿Qué ves tú allí y cómo lo ves? Fue una pregunta muy grande, pero muy larga, muy extensa, pero por favor, comienza a responderla por donde tú creas más adecuado. Bueno, yo creo que ahí hay, Tomás, una simbiosis fantástica, porque se trata es de comunicar, de lo que se trata es de comunicar, es decir, la red global lo que es un gran medio de comunicación. En el fondo eso es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y entonces esa gran red necesita también el apoyo de medios estructurados, o sea que la simbiosis es indiscutible. Y tú citaste un asunto que a mí me toca muy directamente porque yo he estado en el mundo del periodismo en los medios y he estado en el mundo de la comunicación en las empresas, desde empresas exitosas, empresas grandes, y yo he llegado a la conclusión de que no puede haber ninguna actividad humana, comercial, industrial, que no esté soportada en estrategias de comunicación que le permitan difundir en sus mercados las operaciones que adelantan. Es decir, para ganar mercados, para ubicar sus productos, para convocar a los estudiantes a que asistan a sus clases, para que los venezolanos o la gente tenga acceso a los sistemas de salud. Es decir, no es posible imaginar una vida hoy en día sin estructuras de comunicación profesionales que puedan acompañar la gestión administrativa de las organizaciones de todo tipo, la organización de los partidos políticos, por ejemplo, tan fundamental en una sociedad, la lucha política abierta, con el debate de ideas, con la diferencia, con el desacuerdo. Es que tenemos que aprender a vivir en desacuerdo, porque no somos homogéneos 100%, hay diferentes, y no es un pecado, ni un delito, ni un crimen pensar diferente. Es decir, criminalizar la disidencia es una aberración. Yo no sé qué felicidad le puede producir a un ser humano conculcarle la posibilidad que otro exprese lo que siente. ¿Cómo es eso? Es decir, es una aberración, Tomás, francamente. Y yo lo veo, cuando se hizo la ley la ley Mordaza, al final, ¿cómo es la ley de responsabilidad? Además, se vendió como ley de responsabilidad, nada más interesante que la responsabilidad. Entonces tú dices, ajá, y tienes un personal que está persiguiendo lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces eso es sanción, y sanción es multa, y multa es, entonces eso va provocando autocensura, ¿no? Silencio, no poder decir las cosas, tener que... Pero quiero vincularlo con el tema de dos estudios que se están haciendo. Uno lo comenzó a hacer la Universidad Austral en Argentina, y otro lo comenzó a hacer la Universidad de La Sabana en Bogotá, en Colombia, sobre el tema de la xenofobia. ¿A qué voy con esto? En general, los medios de comunicación, una de las cosas que nos decía la gente del grupo de investigación del doctorado de La Sabana, nos decía, nosotros queremos entrar en las salas de redacción. Y como tú has tenido experiencia en salas, has dirigido salas de redacción, me gustaría conocer tu opinión. No sé si en este segmento, porque te va a quedar poco tiempo, o en el siguiente para que te explayes. Pero la sensación que la investigación que ellos están realizando y los datos que han conseguido es que el manejo que hace los medios de comunicación, tanto en Argentina como en Colombia, promueven la xenofobia, la forma en que manejan el dato, la forma en que manejan la foto, la forma en que manejan el argumento. Es decir, cuando dicen hubo un venezolano que asesinó a una mujer, dice, oye, qué horror. Dice, ajá, pero ¿y cuántos asesinatos hubo? Dice, bueno, hubo como 2000. Ah, pero tú estás señalando uno nada más, eso es el 0.2. Entonces, ese tipo de cosas, pero además hay lugares comunes también en la prensa, ¿no? Por ejemplo, la palabra crisis migratoria o el término vienen a destruir empleo o el término vienen a destruir los salarios. Entonces, es como una repetición de prejuicios. Entonces, ¿cómo
desde la experiencia que tú tienes, que has dirigido medios y has establecido relaciones con ellos cuando has trabajado y has dirigido empresas, ¿cómo abordar este tema en el manejo de un asunto tan delicado como es personas, diáspora en el mundo? Entonces te lo dejo allí para que te desconectes en este momento, vamos a un corte, te vuelves a conectar al mismo link y seguimos con la pregunta esta en la cabeza. Por favor, Álvaro, gracias. Con mucho gusto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio de atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, estamos de regreso a nuestro segundo segmento en su espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con un invitado de superlujo, Álvaro Benavides La Greca. Álvaro es presidente del Caracas Press Club, ha sido vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Televen, jefe de redacción del Nacional, gerente general de comunicaciones de CanTV, y además dirige un programa junto a dos grandes amigos también, Carlos Blanco y María Sol, en Estados Unidos. Uno ya no sabe dónde es porque en este mundo digital uno puede hacer el programa en la Conchinchina. Se llama Tres Contigo el programa. Habíamos dejado una pregunta en el aire que tiene que ver con todos los prejuicios, mitos, falacias. Por ejemplo,
el tema del dentro y el afuera. Venezuela no tiene dentro y afuera. Los venezolanos forman parte de un continuo. Hay un cordón umbilical que los conecta todos los días a la familia, que los conecta todos los días vía remesas, que los conecta todos los días vía envío de medicinas, alimentos, que los conecta en el trabajo y la transferencia, etcétera, etcétera. Digamos que ahí hay una nueva realidad que hay que atender. Y uno constata en muchos medios, como el que estaba haciendo la investigación en el grupo, la Universidad de La Sabana y la Universidad Austral, se iba a incorporar también después la Universidad de La Laguna, allá en Tenerife, cómo los medios abordan el tema de la diáspora. ¿Qué crees tú, dada tu experiencia como jefe de redacción de un importante periódico del país, que ahorita está siendo asediado, que ha sido perseguido, el Nacional? ¿Cómo ves tú lo que hay que hacer? ¿Qué cosas se te ocurren? ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo salir de los prejuicios, de los mitos y de las falacias tan extendidas en el mundo, en la gestión de la migración? Fíjate, Tomás, permíteme ir un punto atrás antes de entrar a tratar de responder tu pregunta, porque tú citaste el tema de la redacción de un periódico. Bueno, yo he tenido la oportunidad de tener, o la fortuna de tener trabajos realmente fascinantes en mi vida, en la docencia, en los medios, en las empresas, en emprendimientos propios. Y la verdad que han sido muy gratificantes todos. Sin embargo, yo hago un balance de mi vida profesional y yo te puedo asegurar que es muy difícil que haya un lugar en el mundo más excitante que la sala de redacción de un periódico a la hora de cierre. Porque el mundo confluye, lo tienes en las manos y estás sometido a la presión del tiempo para escoger qué dices y qué no dices. Y no tienes más tiempo y hay que hacerlo. Y entonces allí es donde quiero entrar a responder tu pregunta. Y es que organizaciones como la que tú diriges tienen un rol fundamental en el tema de la educación de los periodistas. Porque los periodistas somos también seres normales, con las mismas pasiones, sueños, falencias que tienen todas las personas. Es decir, somos lo más lejos que hay de la perfección. Y necesitamos conocer las cosas para poder tener composiciones de lugar y poder difundir lo más parecido que sea a la realidad, porque eso también es otra utopía. La información absolutamente objetiva es algo que me ha, digamos, latido en mi cabeza por años, y yo llego a la conclusión de que la objetividad pura es algo que muy difícil que exista. Pero, por ejemplo, estas expresiones xenofóbicas bueno, que las hay en todos los países, Tomás, porque yo no creo que sea cierto que es que ahora, como nosotros estamos en estos países, sean xenófobos contra nosotros. Es que en Venezuela también ha habido xenofobia contra otras personas. Históricamente ha sido así. La xenofobia parece que es un sentimiento que está repartido por todas partes. Entonces, ¿cuál sería el antídoto a la xenofobia? Cosas como las que hace la Red Global de la Diáspora Venezolana. Difundir estas cosas, resaltar, y yo aprendí de ti en una conversación pasada que tuvimos, que el tema de enfocar esto como una crisis es un error, y tú lo pusiste como una oportunidad. Y yo creo que cuando cambia ese switch de ver que no quiero citar ningún país en particular para no expresar que yo creo que ahí son xenófobos contra nosotros, sino un país cualquiera que haya dicho expresiones en contra nuestra, enfocadas, como tú lo dijiste, desde el punto de vista de eso como una crisis. Si nosotros lográsemos convencer a estas personas del mundo de oportunidades que le trae a los países receptores de venezolanos esa sangre nueva, dispuesta, trabajadora, decente, bien calificada, yo creo que las cosas comienzan a cambiar. Y yo he visto expresiones de xenofobia, es verdad, Tomás,
pero también he visto expresiones de muchísimo reconocimiento a los venezolanos que están en algunos países. Escuché recientemente a un chileno hablando de la bendición que ha significado para Chile la llegada de los médicos venezolanos. Y eso lo he presenciado yo también en España, donde tú vives. Yo he visto los españoles reconociendo el aporte que han hecho los médicos venezolanos. He visto la admiración que tienen por los atletas venezolanos cuando están por allí. O sea que yo creo que terminará por imponerse, bueno, una aceptación de que los venezolanos están aportando al crecimiento de los países a los que van, como lo hicieron los polacos en Estados Unidos, los irlandeses que tú citaste al principio, todos los italianos que llegaron e hicieron esa magnífica nación que es los Estados Unidos. Bueno, eso, y fíjate cómo en Estados Unidos hoy la cantidad de venezolanos que están ocupando posiciones de liderazgo en empresas de todo tipo, en actividades de todo tipo, ya comienza a ser también un reconocimiento que se le hace. Entonces, contra la xenofobia, la realidad, mira, tú puedes decir eso, pero la realidad es esta, aquí está. Entonces, ahí donde estás tú para, y con el apoyo que humildemente podamos darte, quienes te acompañamos, para mostrar la foto como lo más parecida posible a la realidad, ¿no? No, completamente de acuerdo, Álvaro. Además, primero, gracias por las palabras referentes, pues, ¿no? Con lo que uno hace. Pero cuando yo hablo del tema de la xenofobia, estoy pensando en cosas. Por ejemplo, cuando a mí me preguntó por primera vez a alguien, periodista venezolano, sobre el tema de la xenofobia, había dado... La alcaldesa de Bogotá es especialista en declarar de manera xenófoba. Pero bueno, sigue creciendo el número de venezolanos allá y luego la alcaldía misma de Bogotá tuvo que agradecer a los médicos venezolanos el inmenso trabajo realizado con el tema del COVID. Pero pareciera que el problema está allá, ¿no? Digamos que está fuera de esa frontera que es el mapa que todos conocemos. Pero resulta que el problema está adentro, ¿no? Es decir, el problema es que cuando tú dices, mira, yo no tengo información oficial de la diáspora venezolana en Venezuela, es decir, no hay organismo oficial en Venezuela que me diga oficialmente cuál es el número venezolano. Entonces, por eso el actual embajador, que antes fue canciller de Venezuela en Colombia, yo no sé qué irá a decir ahora, porque cuando Marta Lucía dijo que había 1.800.000 venezolanos, realmente se había quedado corta. Son 700.000 más. Y recuerdo que la respuesta del canciller, sin tener datos en contra para oponerse a los de Marta Lucía, era son datos exagerados. Bueno, está bien, está abultado. Bueno, pero dígame cuáles son los suyos para saber. Entonces, ¿es xenofobia o no desconocer a una porción de la población que se ha ido? ¿Xenofobia o no desconocer lo que están haciendo? ¿Es xenofobia o no entender que, por ejemplo, en Riohacha, yo siempre lo utilizo como ejemplo, un cementerio para atender a los venezolanos, y eso es con terrenos del municipio cedidos por la alcaldía de Riohacha, para poder enterrar a los venezolanos que no tienen recursos ni siquiera dónde caer muertos, versus un gobierno que ni siquiera sabe dónde están o dice no saber porque dice que no existen. Entonces, ¿qué es lo que es xenófobo? La palabra, el gesto, el desconocimiento, que es incluso allí peor. Cuando yo le hacía la pregunta al periodista, me decía, la verdad que no lo había visto de esa manera. Me pasó ahora, el National Geographic está haciendo una presentación sobre el tema sobre el tema de la fuga de cerebro. Y no existe. Esa fuga de cerebro fue un invento del socialismo soviético para impedir la libertad de movimiento. Entonces me dice el periodista, yo no había visto eso de esa manera. Así que pareciera que se necesita algo más. Y ahí yo creo que el Caracas Press Club y las organizaciones con las que ustedes también mantienen relaciones en el mundo, podemos hacer un interesante trabajo de por lo menos mover conceptos. Es decir, no es verdad que el migrante destruye empleo o reduce salarios, ¿no? Sí, bueno, yo para responder tus preguntas sobre si es o no xenófobo,
un gobierno que hace estas cosas, yo voy a citarte a ti mismo, porque eso me lo dijiste tú hace poco. Tú me lo dijiste a mí. En realidad, el xenófobo mayor está sentado en Miraflores. El xenófobo mayor contra los venezolanos está sentado en Miraflores, que no reconoce la realidad del venezolano ni aquí ni afuera. Es decir, es como si no existieran. Y no hay peor demostración de xenofobia que ignorarte, no considerarte. Entonces, en efecto, la labor de educación tendría que comenzar por entender que no son otros los que son xenófobos con nosotros, sino que son de los nuestros y que están expulsándonos. No valemos. Eso que tú acabas de decir que no está confirmado, de expulsar delincuentes y para replicar el modelo del Marielito aquel, eso también es una demostración de xenofobia tremenda. Las ejecuciones extrajudiciales que ocurren, Tomás, a diario en las barriadas de Venezuela, bueno, eso es más que xenofobia, eso es crimen. Y eso no viene de ningún chileno o de un alemán o de un francés, eso viene de venezolanos que están aplicando esas prácticas de eliminación de la disidencia. Aquí volvemos otra vez al tema de la libertad. ¿Por qué? Porque piensan distinto. Es donde tú comenzaste el programa, por el derecho a la libertad de información, al derecho a la libertad de expresar nuestras ideas. Radio Caracas Radio es una isla hoy en día en Venezuela, cuya programación está llena de voces que alertan contra todas estas cosas sistemáticamente. Y yo, caramba, quiero hacer un reconocimiento muy especial al coraje de sus propietarios y sus periodistas, porque son una isla. Se han ido quedando solos en el dial venezolano, no solamente de la radio, sino prácticamente de todos los medios también, ¿no? Entonces, pero otra vez, volviendo al tema que te angustia, me consta, Tomás, porque lo he vivido contigo por años, el tema que te angustia de llevar la voz, mira, es la constancia, es seguir transmitiendo los mensajes que nosotros sabemos que son los que van a terminar por cambiar esta realidad y devolver a Venezuela a un estado de democracia, a un estado de respeto al otro, en el que haya mucho menos cañones y más escuelas, en el que haya menos convoyes y más hospitales, en el que haya la oportunidad de que lo ven, porque es que además muchos de esos venezolanos que se han ido no volverán, o volverán unos cuantos, pero han dejado huella y siguen haciendo país. Y yo no conozco un solo venezolano que esté en el exterior cuya preocupación fundamental no siga siendo Venezuela. Lo constatas tú con venezolanos donde vayas. Venezuela la tenemos demasiado viva. Y bueno, las fronteras han desaparecido en el mundo prácticamente y estamos, como tú dijiste, ya quizás no vivo en Caracas, no vivo un poquito más allá, ya no es Valencia, bueno, ya no es Maracaibo, bueno, ya no es Maracaibo, ya es Riohacha, bueno, ya es Ecuador, bueno, ya es Chile. Entonces, estamos extendiendo nuestras fronteras, ¿no? Ahora eso requiere también, y dado tu experiencia nuevamente, tu conocimiento, eso requiere una estrategia de comunicación global. Digamos, ya no es estoy pensando en el ministerio aquel de Información y Comunicación. Ese estaba restringido al mapa, ¿no? Claro, tenía por supuesto proyección internacional, pero es que ahorita, en esa nueva realidad, la estrategia comunicacional tiene que ser distinta. Es decir, estás pensando en demasiados temas, estás pensando en el tema, porque es un país lo que tenemos fuera.
estás pensando en el tema de los emprendedores, estás pensando en el tema de la salud, estás pensando en el tema de la salud mental, en el tema de los muchachos, en el tema de los... pero adentro y afuera, porque necesitamos que los países, los gremios empresariales, los gremios profesionales y empresariales conozcan y tengan información de sus comunicadores sociales fuera, porque eso es un tremendo apoyo para diseñar campañas de internacionalización de esas empresas, para conseguir socios, para divulgar. ¿Qué hacemos con todos esos medios? ¿Cuál es el reto que tú estás viendo? Seguramente lo has pensado, no sé si lo han pensado institucionalmente, pero creo que es importante comenzar a darle vueltas a la necesidad de una estrategia de comunicación global en el que muchísimas organizaciones que están haciendo diplomacia pública o diplomacia parlamentaria van a requerir un esfuerzo de comunicación absolutamente novedoso. ¿Qué vueltas les has dado, si le has dado vueltas a ese tema, Álvaro? Bueno, yo lo vinculo directamente, Tomás, con la estrategia que han tenido ustedes en la superestructura que han creado en el mundo entero. Ustedes tienen ya casi 1.000 grupos de trabajo expandidos por todas partes. Creo que la cifra en Colombia, para citar el país que más nos duele, el que está más cerca de nosotros, no solamente geográfica, sino también emocional e históricamente, creo que la cifra es que tienen unos 200 centros de grupos de apoyo a los venezolanos. Bueno, esa es una superestructura que hay que saber aprovechar para que sea el canal que nos permita, además de solucionarle los problemas que le solucionan a un venezolano en la cotidianidad, pues que también nos permitan ser vehículos de difusión de información. Y eso se puede hacer con como tú lo dijiste, con un plan, con una estrategia de comunicaciones que involucre. Déjame decirte una cosa, es verdad que es importante que haya mentes organizadas, preparadas en el mundo de la comunicación para estas cosas, pero es que todos los seres humanos que se comunican pueden participar en estas cosas. Lo que necesitamos es un sentido de dirección, un sentido de estrategia, un sentido de la creación del mensaje correcto, es decir, cómo combatimos y cómo limamos y hacemos desaparecer expresiones como crisis migratoria, el problema del empleo, por otro tipo de denominaciones, porque volvemos otra vez, se trata de la palabra, se trata de lograr la palabra correcta para construir el mensaje correcto en el momento correcto. Y en eso podemos participar todos. Y yo creo que estos pasos que tú has estado dando con la creación de estos lugares, de estas organizaciones en el mundo entero, es un vehículo que tiene un potencial de desarrollo comunicacional gigantesco, Tomás, y estoy seguro que tú tienes conciencia de que eso es así. Pero estaba pensando en experiencias, por ejemplo, hay medios de comunicación en el mundo con diásporas mucho menores que la nuestra, que tienen políticas de comunicación y políticas de conexión que han convertido esto en una forma de relacionarse, en una forma dinámica de dar a conocer lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo aprovecharlo, porque es que es mucho, y estamos hablando de difusión de tecnología, difusión de conocimiento, estamos hablando de arte, de presentaciones, de música, digamos, es tanto lo que se está produciendo que no se puede reflejar, porque pues, además hay unos abordajes claro, el Darién es importantísimo lo que está ocurriendo, han pasado 70.000 personas en 7 meses, pero además del Darién hay muchísimas otras cosas más que se están haciendo que necesitan. Entonces, yo estoy pensando en medios como se ha hecho en Inglaterra, como se ha hecho en Francia, en medios de comunicación que tienen esto muy claro de cómo relacionarse, y estamos hablando de 2 millones y medio de migrantes nada más, aquí estamos hablando de la mayor migración del mundo. Entonces, es posible eso, aunque los medios están muy golpeados en Venezuela económicamente, además cualquier cosa que les cae con Atel y entonces es una sanción, es un castigo, es un cierre en puertas, ¿no? Pero hay que hacer cosas, no sé qué posibilidades ves tú para que nos des luz sobre estos temas desde tu experiencia desde el Caracas Press Club, ¿no? Bueno, mira, Tomás, simplemente perseverar en estas cosas, perseverar y tener
una claridad de propósito que yo creo que esa existe. Tú no puedes, es decir, el mayor despropósito es no tener propósito. Entonces, con el propósito claro que tiene la red global, nosotros podemos, a partir de ese objetivo claramente definido, montar una estrategia de comunicaciones, contar los instrumentos que tenemos, cuántos somos, dónde estamos, para crear un canal de información que tenga posibilidad de difusión interna con las limitaciones que hay en Venezuela por todo esto que hemos hablado, y también, digamos, hacer una especie de delta informativo saliendo de Venezuela hacia todos los rincones donde están estos 7 millones y tantos de venezolanos. Eso es perfectamente posible. Es un trabajo minucioso, es un trabajo fascinante, muy retador, cambiante, porque cambian las circunstancias, movido por los hechos. Pero Álvaro, nos queda poco tiempo. Tú conoces mejor que yo el tiempo de los medios, es implacable. Nos queda como para una de las cosas que uno ve en los periódicos en el mundo es, por un tiempo, la poca atención que se le prestó al tema del éxodo venezolano, al tema de la diáspora, y al tema de la crisis en Venezuela, que es la responsable de generar esa diáspora. Y eso en algunos casos no ha cambiado mucho. Hay unos medios que siguen siendo... ¿Cuál sería la política que habría que desarrollar en ese terreno? Sí, provoca cierta desazón la indiferencia de... Yo no sé si es una indiferencia por indiferencia o si es una perversidad por registrar estos hechos en algunos medios venezolanos. Bueno, es que los medios venezolanos están cooptados. Y tú citaste la palabra esa que todo el mundo tiembla cuando la palabrita Conatel, porque es que nos están oyendo, en este momento nos están oyendo, eso lo puedes tener por seguro. Entonces, la lucha es difícil, es asimétrica. Nosotros tenemos una vocecita, ellos tienen el recurso para pagar todas las que haya. Internacionalmente, porque también el silencio es internacional. Claro, bueno, los problemas que aquejan a la humanidad entera son muy grandes hoy en día, pero tenemos que saber penetrar y llegar a difundir en los medios franceses, en los medios italianos, en los medios argentinos, la realidad de los venezolanos que hemos ido a hacer patria en esos lugares. Y eso, bueno, eso es un trabajo de comunicaciones complejo, pero no es inmediato, pero puede tener desarrollos exitosos si se hacen, digamos, con la claridad profesional y partiendo otra vez de una verdad, la verdad del venezolano esté donde esté. Y los primeros cajas de resonancia van a ser esos mismos venezolanos que estén en una ciudad alemana o en Helsinki o en donde estén, que son gente extraordinaria. Bueno, nosotros desde este programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, y desde la Red Global, estamos muy contentos de haber establecido con el Caracas Press Club, cuya presidencia ejerce Álvaro, un acuerdo para impulsar este tema, pero además agradecerle a Álvaro su tiempo y su conocimiento, y a ustedes lo vieron, sobre el tema. Así que mil gracias, Álvaro, y esperamos que pronto podamos hacer un nuevo programa hablando ya de logros, hablando de otros logros, quiero decir. Para rendir cuentas. Exacto. Ok, perfecto. Me gusta. Bueno, Álvaro, un abrazote, y a toda nuestra querida audiencia global. Bueno, como todos los lunes, nos seguimos viendo en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Mil gracias. Gracias. La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Barros.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.